Muy bien, muy buenas tardes. Qué bendición poder estar una vez más esta semana preciosa. Un abrazo, un saludo para ustedes, aquellos que puedan observarnos, escucharnos con este video, sí, un nuevo video hoy acá de un programa donde hablamos siempre de la verdad, de la verdad, de la verdad de Jesucristo. Nuestro programa es Hablando de Oración. De hecho, ya creo que muchos nos conocen, somos el grupo de Connection 2020, ¿no? Entonces, pero nuestro tema que estamos compartiendo los días martes, quiero contarles que siempre tendrá un título ahí con su mención, ¿verdad? Que dirá Hablando de Oración. Hoy esta tarde pues vamos a compartir algo más de oración. Vamos a continuar para los que tal vez ya vieron nuestro video anterior. Que bueno, hoy vamos a dejarles ahí otras, yo creo que otras semillitas, ¿verdad? Que son poderosas en cuanto a la oración. Así es de que hoy conmigo me siento bendecido, ¿verdad? Está el pastor Juan de Salama, igual acá licenciado Raúl Pérez. Muy bien. Y creo que por ahí si se acerca, vamos a tener ahí a un pastor que se llama Arnoldo, ya si él puede lograr entrar, pues va a estar con nosotros igual. Qué bendición tenerlos, mis amados hermanos. Vamos a comenzar esta tarde. ¿Y qué tal si te haces una oración así rapidita ahí, pastor Juan? Así comenzamos y aprovechamos el tiempo. Más que todo queremos dejarles ese mensaje. Oración así, inmediata. Amén. Padre, te damos gracias, Dios de la gloria. Alabamos, bendecimos, glorificamos tu santísimo nombre. Te damos gracias por permitirnos nuevamente a través de los medios de comunicación pasar este mensaje a aquellas personas que no conocen de tu palabra y aún a aquellos que conocen, pero para que alimentarles o retroalimentarlos, Padre, con tu palabra. Hoy, Padre, nos permite nuevamente estos medios, Dios de los cielos, alabando y glorificando tu santo nombre. Bendigo, Dios de los cielos, a todos aquellos que van a escuchar este mensaje, Padre de la gloria, que sea de edificación de la vida de cada uno de ellos. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, gracias, pastor. Vamos a entrar de lleno entonces en nuestro pasaje. Sí, vamos a volver a retomar el pasaje donde nos quedamos hace 8 días, día martes. Nuestro pasaje es Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 19. Podríamos ir a los contextos y dentro de lo que vamos a hablar, creo que vamos a recordar un poquito, ¿verdad? De lo que estuvimos hablando de una pareja. Estábamos hablando de un matrimonio, el Cana con Ana. Este matrimonio, sabíamos que era un matrimonio, pues que Dios había permitido la unión de esta pareja, aunque había un problemita por ahí también, ¿verdad? Que muchos que conocen la historia sabemos que había un problemita de alguien, ¿verdad? Que era el problema, era la lija de ese alguien, ¿verdad? Era como la piedrecita que hace afilar, ¿verdad? Preparar algo. Entonces, creo que esa historia pues no la conocemos muy bien. Pero queremos enfocarnos hoy, yo más pienso, mis amados, quisiera que tomáramos un poquito esa parte de los resultados de la oración, ¿verdad? En medio de esta historia y enfocando un poquitito ahí, y vamos a poner algunos ejemplos para conocer, ¿verdad? Los resultados, cómo es que los resultados se dan, cuándo es cuando no se dan, creo yo. Hay ejemplos en las Sagradas Escrituras y ante todo las vivencias, creo yo, de cada uno de aquellos que les gusta orar y son gente de oración. Y de veras un abrazo para esta gente de oración. Así es de que Primera Samuel entonces 3:19 dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, ¿sí? Ninguna de sus palabras. Es que esto es exactamente. Yo solo voy a tomar así rapidito un minutito para poder darle el tiempo aquí a mis hermanos. Vamos hoy a tratar de compartir todos, ¿verdad? Y lo vamos a hacer de esa manera, poniendo ahí nuestros criterios algunos ejemplos. Quiero decirle que yo quisiera enfocar esto, ¿verdad? La razón de por qué decir resultados es que cuando aquí dice que una oración no cayó a tierra, de parte de Dios no se dejó caer a tierra su oración. A mí esto así sencillamente me dice que entonces esto tuvo un buen resultado, aleluya. Bueno, vamos a ver qué dice a alguno de mis hermanos. Yo creo que los voy a ir mencionando y ustedes de una vez le entran. Entremos de una vez ahí con cómo se llama el pastor Juan. Vamos a ver qué dice el pastor Juan. Amén. Gracias, hermano Luis. La situación es esta, que realmente es algo maravilloso lo que vemos en este versículo, porque Jehová
Dice, estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. O sea que cuando nosotros oramos, nuestra oración llega hacia el Señor. Y eso es lo lindo, lo más maravilloso. El problema es que muchas personas sí realmente dicen que su oración no llega, que Dios no le contesta, que porque a mí no y porque a otros sí. Y a veces empiezan como a pleitear más que todo con nuestro Señor porque su oración dice que no es contestada. Aparte de eso, hay muchos que dicen que la oración no sube y que a veces porque la persona quizás anda mal o qué sé yo, o que pidió mal porque pidió para sus deleites y todas las situaciones. Entonces, por eso realmente dicen que Dios no les contesta. Pero la palabra de Dios es bien clara cuando está hablando con Daniel, cuando Daniel se propuso ayunar por 21 días, la oración llegó hacia el Señor, pero la respuesta, la contestación no llegaba. ¿Por qué? Porque dice el príncipe, ¿ya? El príncipe de este lugar no me dejaba venir porque desde que tú oraste, tus oraciones llegaron hacia el Señor. Pero el príncipe de Persia, si no estoy equivocado, se me atravesó y no permitía que yo venía. Entonces, pero al mismo tiempo hubo una guerra espiritual. Pero cuando tú orabas, ¿ya? Cuando tú orabas, tú me ayudabas a pelear para derrotar al príncipe. Y así fue como él vino. Entonces la oración llega. El problema es realmente que a veces nuestra falta de fe o no esperamos el tiempo prudente para que el Señor nos hable y a veces nosotros nos frustramos y pensamos que realmente la oración no llega porque pues, a veces eso es lo que nos dicen a nosotros de que nuestras oraciones no suben, pero yo tengo entendido que las oraciones sí suben y el problema está que a veces pedimos y pedimos mal y a veces lo que pedimos lo pedimos para nuestros deleites y si pedimos para nuestros deleites Dios no va a responder porque sabe que lo que nosotros pedimos eso nos va a hacer algún daño y por eso no nos lo da. Imagínense que yo esté pidiendo por un carro, no sé manejar y yo consigo el carro y manejo, me voy a traer y me mato. Dios no quería eso para mi vida. Entonces, por lo tanto, a veces la oración no es contestada, pero no es que Dios sea malo. Dios sabe que hay cosas que Él no nos las va a dar porque son para dañarnos a cada uno de nosotros. Entonces, realmente Dios sí contesta y la oración sí sube. Aquí se confirma realmente lo que nos está diciendo en el primer libro de Samuel, en el capítulo 3, nos está confirmando en el versículo 19 que la oración realmente él no dejó que caera a tierra. O sea que entonces todas las oraciones suben. Que sean contestadas es el problema, como le digo, a veces pedimos mal o a veces también que el enemigo pues no le agrada que estemos orando y por eso es que a veces tarda, pero hay que insistir para que realmente Dios nos conteste. Amén. Bueno, muy bien. A ver qué dice mi hermano Raúl. Ahí vamos a ver los criterios, ¿verdad? ¿Qué podemos hablar de esos resultados? Hay un tema que no podemos perder de vista para nada y el día que lo perdamos todo y se llama la voluntad de Dios. Lo que debe prevalecer en todo caso es la voluntad de Dios, que Romanos 12 nos dice que es buena, que es agradable y que es perfecta, aun cuando a veces como seres humanos nos cuesta entender eso. Ahora, desde luego que hay muchos ejemplos, yo solo me quiero limitar a 2 o 3 ejemplos importantes. El tema es muy amplio, el tema es para muchos días, diría yo, no para horas, pero quiero decir esto. Por ejemplo, creo que una de las oraciones más dramáticas no contestadas fue la oración que Jesús le hizo al Padre. Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Pero Jesús nos deja ahí una enseñanza bien profunda porque aun cuando su humanidad se estaba viendo vulnerada, se estaba viendo debilitada, nunca perdió de vista que lo más importante era la voluntad de Dios. Y entonces le dice, si es posible que pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya.
lo que nos está diciendo Jesús ahí, si hay algo que es importante, si hay algo que tiene prioridad, se llama la voluntad de Dios. Otro ejemplo, Pablo pidiendo por aquel aguijón de la carne que tenía, que hay mucha especulación respecto a cuál era ese aguijón. Yo no me voy a meter a eso, pero sí a lo que claramente enseña la Escritura. Dios no le respondió esa petición, o mejor dicho, no se la concedió. Le respondió, el decir no es una respuesta, pues, el no es una respuesta, pero a Pablo se le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y creo que Pablo entendió muy bien que las limitaciones que él sentía se compensaban con la gloria que él vio, porque sabemos que él tuvo experiencias sobrenaturales que muy pocos seres humanos van a vivir. Pero él mismo dijo, para que las visiones, para que aquellas cosas, aquellas experiencias que había tenido, decía él, no me vayan a hacer perder la perspectiva. Por eso es que también Dios me muestra que sigo siendo un ser humano. Y el mismo Pablo también lo enseña ya en el libro de Hechos, y también aparece en Romanos más que todo, cuando le dice a la iglesia de Roma que ha estado queriendo ir a visitarles, ha querido irla a visitar, pero no ha podido. Y entonces la pregunta ahí es, ¿no ha podido porque Dios no ha tenido el poder para llevarlo? No ha podido porque el diablo ha sido más poderoso que Dios para estorbarle. Simplemente Dios tenía otros planes para Pablo y por eso es que lo detuvo ahí. Es más, cuando Pablo había decidido ir a otro lugar, un varón macedonio se le apareció para que cambiara la ruta. Y Pablo, a pesar de que él ya tenía decidido a dónde iba, pero de cualquier manera aquella situación le hizo entender que la voluntad de Dios era otra. Y de ahí entendemos la fundación de la iglesia de Éfeso, entendemos las otras fundaciones de las iglesias que no estaban originalmente en el plan de Pablo, pero sí estaban en el plan de Dios. Entonces, hay oraciones que Dios contesta de manera diferente, sí las hay, que parece que fuera que no las responde, no, simplemente responde de manera de acuerdo a su voluntad. Ahora, por supuesto, hay oraciones que Dios definitivamente no responde, y solo pongo un ejemplo para darle lugar a mi otro hermano. ¿Qué fue lo que les dijo a los discípulos? Cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en los templos religiosos, donde todos pueden verlos. Ahora, la pregunta es, ¿oraban estos que sabemos que se refería que todos los fariseos oraban? Por supuesto que oraban, pero oraban para sí mismos. El otro ejemplo que él dio cuando fue el publicano y el fariseo a orar al templo, dice él que el fariseo oraba para sí mismo, oraba para sí mismo. Oraba, sí oraba, pero para sí mismo. Señor, te doy gracias porque soy diezmador, porque soy cumplidor, porque soy todo lo bueno y no soy como este publicano que estaba a la par de él. Y en cambio la oración del publicano sí fue escuchada, porque al corazón contrito y humillado no desprecia el Señor. Hasta ahí mi comentario. Muy bien, muy bien. Lo que les quiero recomendar siempre, veamos ahí pues que no pase, porque yo dije 2 minutitos cada uno, pero mejor si no pasa de 3, ¿va? Si todavía tienen algo ahí pues que decir, amén, pero que no pase de 3, así vamos ahí dándole giro y ustedes pueden volver otra vez a comentar algo, ¿sí? Por favor. Así es de que, excelente los ejemplos que se han puesto ahí, y quisiera siempre remarcar un poquito esto. Me gustaría que entonces, ¿verdad? Está bien lo que estamos hablando, lo que cada uno ha expuesto aquí de los hermanos, y vamos a darle el tiempo ahí al hermano Rolo también. La idea es que me gustaría que alguien también igual pudiera aportar algo en cuanto a como estamos enfocando aquí, resultados por un lado, ¿verdad? Los resultados de la oración, ya iremos viendo eso, los resultados, porque hay muchos ejemplos, ¿verdad? Aquí definitivamente en
en este pasaje de Primera de Samuel hubo tremendo resultado, ¿sí o no? Sabemos el resultado que hubo con Ana, porque en su medio de su oración hubo un buen resultado, le dio el hijo que tanto andaba pidiendo. Pero recordemos que también esto tardó mucho, ¿verdad? Tardó mucho en el caso de Ana. Ahora veamos en Samuel, ¿va? Porque aquí especifica de Samuel, dice que sus oraciones no caían a tierra. Entonces, esa parte que es la que estoy remarcando yo, enfocando un poquito. Entonces, ¿habrán algunas oraciones que sí caen a tierra? O sea, esa es la incógnita o la pregunta, porque de hecho, yo digo, bueno, oramos al Señor, levantamos nuestras oraciones y llegan allá. Muchas tendrán que hacer espera, miren lo que les estoy diciendo, igual para lo que puedan escucharnos o vayan a escuchar esto. De hecho, habrán muchas peticiones que estarán en espera y que pasará mucho tiempo para que esto se pueda tomar en cuenta y enviar la respuesta. Pero de hecho suben, es lo que decía el pastor Juan, las oraciones suben, pero yo pienso que habrán algunas que tal vez no suben y que en lugar de que suban, caen a tierra. ¿Cuáles serán esas? Si alguien quiere aportar, definitivamente, pues igual el ejemplo. Y ahora algo más ahí, porque me gustó lo que dijo licenciado Raúl. Yo quisiera poner esto porque él le enfocó desde el inicio la voluntad de Dios, que hay que tomarlo en cuenta. A mí me gustaría como decir voluntad de Dios versus propósito, el propósito de Dios, o dentro de la voluntad, no sé decir, o sea que el propósito de Dios va dentro de la voluntad de Dios, porque sí podemos ver muchos ejemplos. Yo no quiero todavía hablar de un ejemplo que quiero poner, y si ustedes lo tocan, pues qué bueno. Te voy a dejar el tiempo al hermano Arnoldo, y después volvemos otra vez con el pastor. Vamos a volver con el pastor Juanma, entonces después. Amén, amén, amén. Dios los bendiga, hermanos. No sé si logran mirarme ahí. Sí, aquí lo escuchamos bien y lo miramos. Dele, hermano. Gloria al Señor. Bueno, gracias por la invitación. Yo quisiera detenerme un poquito y vincular algo que quizás nos ayude. ¿Recuerdan ustedes cuando Josué estaba perdiendo batalla tras batalla y él empezó a orar a Dios? Entonces la plegaria, el clamor de él estaba detenido porque algo estaba sucediendo, ¿no? Entonces, pero Josué como buen líder, como buen pastor, pues él luchó, él empezó a ver por qué no había una respuesta como antes, porque Josué era un varón valiente, de batalla tras batalla y ganando, pero en esta ocasión se encontró con perdiéndose, viéndose que el enemigo avanzaba y que su oración estaba detenida y le dijo al Señor, bueno, ¿qué está pasando? Entonces ya viene el Señor y le muestra que por qué razón se estaba perdiendo la batalla. Yo siento que aquí Dios, el clamor de él, sí lo estaba escuchando. Pero Dios en su misericordia viene y le muestra qué era lo que estaba afectando, ¿eh? La otra es la de Daniel. Yo creo que ya me antecedieron en esa cita bíblica, pero cuando él empezó a clamar, se detuvo provisionalmente. Entonces, hay ocasiones, yo comparto con el pastor que decía, nuestras oraciones sí llegan al altar de Dios, sí nos escucha. El problema es que a veces nosotros o se nos olvida o no confesamos las cosas que deberíamos de hacerlo y eso interrumpe la oración. Eso no permite tener una relación exitosa con Dios. La gente se queja de eso. La gente se queja porque está mal, porque está enferma, por muchas cosas. Pero la gente no se acerca con un corazón sincero con Dios y ese es el producto. Dios conoce el clamor. Entonces, el Salmo 66, 18 dice, ahí está escrito y dice, si en mi corazón hubiera habido iniquidad, el Señor no me hubiera escuchado. Entonces, la iniquidad, el error y la falta de confesión es la que no nos permite tener esa comunión. Por eso mucha gente ha perdido. Y por eso la gente ha perdido la unción y el poder, la gracia, porque no se enfoca en pedirle al Señor esa bendición. La gente no se acerca con un corazón contrito y humillado.
Por eso 7:14, segunda Crónica, dice, si mi pueblo se humillare, orare y buscare mi rostro. Si el pueblo realmente se humillare, no tuviera problema la oración. Si de corazón nos acercamos a Dios, nosotros teníamos una respuesta clara y precisa con Dios. Hay mucha gente que a mí me llama mucho la atención y dice, es que tal vez Dios no me oye. Esa es una palabra que no debería suceder en nosotros. Alguien dijo por ahí, es que yo siento que Dios se aleja de mí. Dios siempre está ahí. El problema es nosotros que no nos humillamos y no clamamos. Por eso la oración no se le encuentra la respuesta, porque muchas veces somos materialistas o a veces es más fuerte la carnalidad. A veces esto logramos porque hay una aflicción fuerte, pero no es porque queremos hacer la voluntad de Dios. Entonces, esta tarde, en resumen, yo creo que nosotros, en lo particular, hablando de la oración, hay algo que a mí me gusta. Y dice que Pablo y Silas oraban a medianoche. Y yo creo que es el mejor momento, la mejor ocasión, el mejor tiempo. Porque dice que cuando ellos oraban y cantaban, hubo un gran terremoto. Y cuando nosotros presentamos ese tipo de oración, cuando nosotros nos presentamos así delante de Dios, caen muros, caen opresiones, caen cargas. Esa es la verdadera oración del cristiano, del líder. Levantar sus manos y saber que tiene un enemigo y que así como a Daniel le estorbó su oración, así también a nosotros. Y tenemos que pelear. Recordemos que cuando Pedro estaba clamando, el Señor llegó y abrió las puertas de la cárcel. Dios abre puertas. Y yo le he titulado las oraciones sobrenaturales. Porque a medianoche es cuando podemos pelear, derribar cuanta cosa que está en contra nuestra, máxime los líderes, los pastores, cuánta lucha, cuánto pensamiento. Pero la mejor forma es poder llegar a Dios con esa oración de alabanza, de gloria y de poder. Y aquí concluyo, y como Gedeón, con aquellos 300 hombres, levantando las manos con el fuego del Espíritu Santo, y Dios se encargará, como hemos visto a través de la palabra y a través de nuestro ministerio, y Dios se encargará de derribar y destruir al enemigo de nuestras almas. Esta es mi participación, pastor. Muy bien, gracias, Pastor Arnoldo. Bueno, yo pienso que usted tomó me gustó un detallito ahí suyo, hermano. Bueno, de hecho todo pues excelente, ¿va? Porque usted habló de algunos detalles en cuanto a quizá cómo es que podemos lograr quizá alcanzar un resultado, ¿va? Que hay muchas formas, que es con la alabanza, podría ser de otras muchas maneras, pues usted habló algo de la alabanza es poderosa para como unirla a la oración, al deseo del hombre para poder alcanzar una respuesta. Excelente. Pero fíjense que lo que me pareció muy bien, porque dentro de lo que estamos hablando, entonces, ¿por qué es que entonces ¿cuándo es que una oración entonces cae a tierra? O sea, ¿en qué momento? Porque debe haber alguna oración que cae a tierra, o sea, no va a llegar arriba. Muchas llegan, eso es lo que estamos dejando claro, muchas llegan y son respondidas de inmediato, otras se quedan detenidas, ¿sí? Son obstaculizadas, otras se quedan en espera. Vean esto como a manera de ir viendo algún resumen ahí, es importante. Pero entonces hay una por la palabra, lo que dice aquí en el versículo 19, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Es que a mí esto me da a entender de que sí, entonces hay oraciones de gente. ¿Qué clase de gente habría que ver, verdad? Diferenciar un poco esto o especificar, ¿verdad? Porque deben haber algunas oraciones que sí caen a tierra, palabras dentro de toda la oración que hable alguien. Y fíjense que usted dijo un punto muy importante, pero igual ustedes podrán corroborar, amados hermanos, el pecado. El pecado definitivamente, entonces yo llego a entender, usted habló ahí del pecado, ¿va?
que el hombre que definitivamente da a entender que si está en pecado, como que esa oración, y sabemos, hay palabras, hay pasajes que hablan que lo que detiene una oración y no dejas llegar a su lugar va a ser el pecado. Entonces, ¿será que en esas partes no será que ahí es donde la oración cae a tierra? Bueno, esa es nada más la incógnita y que ustedes la vayan aclarando. Yo tengo mi manera de pensar, pero como soy el que estoy dirigiendo acá, como para que ustedes puedan responder y nuestra gente pueda entender estas cosas, pero vayamos ahí dándole tiempo a los hermanos. Ahí vamos, Pastor Juan, ¿verdad? ¿Qué dices tú para ir agregando estas partes, sí? Algo que quiero aclarar es que ¿cómo se llama? El pecado, pienso yo que el pecado entonces es el que detiene la oración y puede dejarla caer a tierra. Ahora, una cosa importante para que no la confundan es que también un pecador, mire, pecado una cosa y otra cosa es que un pecador que sí se arrepiente, su oración definitivamente va a llegar a Dios, y más cuando se está arrepintiendo, ¿verdad? Y le pide al Señor perdón, esa oración va a llegar de volada, llega y atraviesa, porque eso es lo que Dios está esperando. Así lo veo yo, pero igual, vean ustedes ahí. Vamos a ver, Pastor Juan, ¿qué puedes agregar ahí? Gracias, hermano Luis. Yo pienso a la vez es que Dios necesita que uno insista o persista en la oración, porque tenemos el caso de la mujer sirofenicia. Ella vino a él y se postró ante él diciendo: Señor, socorre. Respondió él y le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada aquella hora. Entonces la persistencia realmente delante de la presencia del Señor hace que el Señor sea misericordioso, ¿ya? Pero Él quiere, si. Lo que pasa es que a veces oramos una vez y ya con eso decimos ya estuvo. Entonces él aquí nos enseña en esta palabra que esta mujer insistió, la trató de perra prácticamente, pero ella dijo: no, aún los perros comen de las migajas que caen de las mesas. Y ella insistió y logró su objetivo. El problema que a veces, pues a veces quizás uno solo ora una vez y da por entendido de que Dios ya oyó, me va a contestar, ¿ya? Y a veces no es así la situación, sino que hay que insistir, ¿ya? Hay que insistir, y si insistimos vamos a ver la gloria de Dios. Entonces, la respuesta también está en la perseverancia. Y esto me recuerda al capítulo 15 del libro de Juan, porque él habla de: si permanecieres en mí, todo lo que le pidas al Padre se te ha dado. Pero ¿cuántas veces lo dice? Encontramos en ese capítulo 7 veces: si permanecéis en mí, si estuvieres en mí, y ya, todo lo que me pidas os será hecho. El problema es que hay personas que vienen al Señor como que el Señor fuera bombero. Era solo para que les apague el fuego y también después se desaparecen. Y Dios en su misericordia a veces les concede realmente el milagro, lo que están pidiendo. Pero uno nunca más lo ve levantando manos santas en la iglesia, dándole gracias al Señor, que ese es el otro problema, ¿ya? Entonces, tengo la otra situación. En el Proverbio 1:23, Dios dice, está llamando a la gente, y la gente no hace caso. Entonces dice, si no hace caso, entonces se van a dar cuenta realmente de lo que está sucediendo, porque el problema está que uno piensa que Dios no se está dando cuenta. Por eso te decía que todo llega hacia el Señor. El problema exactamente somos nosotros, porque te digo, el proverbio cabal, el proverbio capítulo 1 es claro. El proverbio 1, les cuento 23 nos dice, interrumpo un poquitito. Dice: volveos a mi reprensión y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien entendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También aquí está la respuesta: también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando viniere lo que teméis, y cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegue como un torbellino
cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Ese es el otro problema. Que la gente, Dios no le responde, pero ¿qué está pasando? Él ha hablado, él le ha dicho, él quiere que le adoremos, que le glorifiquemos, pero como él está llamando y han aborrecido su sabiduría, no escogieron el temor de Jehová, entonces están menospreciando al Dios Todopoderoso. Entonces, automáticamente no van a recibir respuesta. Les cuento que solamente tenemos 8 minutitos y ya 1 minuto nada más cada uno. Y tal vez me gustaría, licenciado Raúl, que usted le voy a dar el privilegio esta noche como para que me haga el resumen así rapidito en lo que podamos quedar, pero me hace falta algo antes que se nos vayan los minutos. Y le voy a dejar ahí igual a hermano Raúl, el tiempo a usted le corresponde ahorita y después solo le vamos a dar 1 minutito al hermano Arnoldo, 1 minutito solo para que agregue algo más y regresamos para terminar, porque ya no nos va a dar tiempo. Entonces, para dejar siempre esto, darle la conclusión, pues, ¿verdad? Licenciado Raúl, lo que yo quisiera es que tal vez, no sé, que me contestaran esa parte, que me enfocaran un poquito por el pasaje, ¿verdad? Entonces, ¿hay o no hay oración que cae a tierra? O sea, como explicarla un poquitín ahí, porque no me han dado la respuesta a esa. Lo demás, excelente, sí hay que perseverar, porque sí hay que perseverar en la oración, sí hay que perseverar. Eso lo tengo claro, que hay que perseverar y muchas cositas más, pero me gustaría que viéramos esta parte, por favor, ¿sí? Respecto a que no cayó ninguna de sus palabras, dice usted, ¿verdad? No, en Samuel no cayó ninguna de sus palabras, definitivamente, pero yo quisiera la interrogante de, entonces, por esa misma especificación, entonces, ¿habrán oraciones que caen a tierra? ¿Qué clase de oraciones son las que caen a tierra o de qué gente? Ok, insisto, el tema es demasiado amplio, pero yo quiero decir 2 cosas en el minuto que tengo. Número 1, la oración es una batalla de todos los días. Es más, en Efesios capítulo 6, Pablo establece que es una lucha que tenemos, que no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad en las regiones celestes. Y cuando da a conocer la armadura de Dios, dentro de la armadura está la oración. Versículo 18 dice, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. El tema es esto, cada día o gano terreno con la oración o pierdo terreno sin la oración, una de dos. No me puedo quedar estancado. Y en esa lucha que realizo todos los días, tengo la opción de ganar terreno o de perderlo, ni siquiera de estancarme, porque el que se estanca retrocede, así de simple. Bueno, volvamos al tema de las oraciones que pueden caer a tierra. Insisto, si es una lucha constante, hoy puede ser que mis oraciones sean respondidas porque mi relación con Dios es buena, pero puede ser que mañana, como ya lo dijo el hermano Arnoldo, creo que es, nos alejamos, igual nuestras oraciones no van a tener la misma respuesta. Y lo tengo en Samuel también. Miren lo que dice el libro de Samuel más adelante. Y cuando Samuel se hizo viejo, puso a sus hijos como jueces en Israel. Su primogénito se llamaba Joel y el otro Abías. Juzgaban en Israel en Berseba. Pero sus hijos no siguieron su camino, fueron atraídos por el lucro, aceptaron regalos y torcieron el derecho. El Samuel que nos presenta el capítulo 3, donde ninguna de sus palabras caía, aquí se nos presenta otro escenario desagradable. Son sus hijos, sí, por supuesto, pero yo estoy seguro que Samuel oraba por sus hijos. Algo tuvo que haber hecho por ahí mal Samuel, para que algo así como lo que hizo Elí, que no reprendía, que no llamaba la atención a sus hijos, y por eso es que se perdieron. Es decir, la oración puede tener también, la falta de oración puede tener ese tipo de problemas. Entonces, creo yo que no es cuestión de que hoy sí, mañana no. E insisto en la voluntad de Dios. Yo oigo gente que dice, oremos por el hermano tal porque
porque su hijo va a viajar a los Estados Unidos y para que el Señor guarde al coyote y guarde a toda la caravana. ¿Cómo voy a estar orando por algo que es ilegal? Sí. ¿Cómo aquella muchacha viene a orar delante del Señor y le dice, Señor, muéstrame si es tu voluntad que yo me case con este fulano, y el fulano no es cristiano? Entonces, ahí no hay, pero ni necesidad de orar. Entonces, ahí no hay necesidad de orar. Con todo el perdón, entonces, para interrumpir, definitivamente como que eso me está dando pauta a mí. Yo pienso que podemos a veces interrumpir, siempre levantando la mano como lo estoy haciendo, aunque ya no tenemos tiempo, pero yo creo que por ahí está. Por ahí está, que yo pienso que por ahí está el asunto de la oración que cae a tierra, es como no tomada en cuenta y cayó pues, porque no, esa no me interesa. Así lo podríamos ir viendo. Bueno, yo creo que vamos a tener otros tiempos para poder, o sea, la semana entrante seguir con nuestro tema, porque está interesante. Yo quise quizá proponer otros pasajes buenos como para ver, pero no se va a poder. Ya tengo nada más 3 minutos, hermano. 1 minuto, hermano, le doy porque tengo que terminar. 1 minuto, y si lo interrumpo, perdone ahí, pero dele, hermano Arnoldo. 1 minuto, lo voy a amén, amén. Por favor. Amén. Muy bien, quizás no sea algo en vivo, por decirlo así, pero recordemos al rico y a Lázaro, una petición fuera de tiempo. Ahí, clarísimo. Entonces, esa es una enseñanza, que tenemos tiempo, que tenemos oportunidad, que tenemos el día, tenemos la noche, tenemos tantas formas, pero llegó una oración fuera de tiempo, cayó a tierra, por decirlo así, aunque está fuera de eso. Entonces, a veces hacemos oraciones, pero ya está fuera de tiempo, ya no está en el entorno de Dios. Entonces, sí hay oraciones que por nuestra culpa, por nuestra forma de ser, por nuestra forma de conducirnos, cae a tierra. Gracias, pastor. Muy bien, excelente, muy bien ahí usado su minuto, me llegó, porque así aprovechamos. Yo ya tengo aquí el reloj cabal que me está marcando, para que yo pueda terminar, hermano Raúl. Dese ahí la conclusión, como le pedí, así en 2, 3 estallidos y yo termino, porque ya no hay, nos van a cortar antes de tiempo. Ok, estamos clarísimos que orar es hablar con Dios. Eso, ahí no hay discusión. Orar es hablar con Dios. Ahora, no todo lo que yo le pida a Dios va a ser resuelto como yo pida. Número 1, porque quizás no es la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es mejor que la mía. Número 2, como ya se dijo, porque hay pecado y el pecado es un obstáculo, es un muro para que Dios no escuche las oraciones. Número 3, estoy orando en contra de algo que la Biblia establece como que no está permitido, ni necesidad habría de orar. Y número 4, la oración que hizo el fariseo en el templo, orando para sí mismo. Aquellos que oran en público para sacar sus mejores palabras, las palabras más rebuscadas, esa gente está orando más para él mismo que para Dios. Entonces, algunas oraciones sí pueden quedarse en la tierra. Muy bien. Gracias, excelente. Un abrazo para todos los que van a escuchar este video, y estamos terminando esta tarde. Invitados para el día jueves, siempre entre 5 y 6 de la tarde, y el próximo martes. Dios les bendiga, un abrazo, bendiciones, igual para ustedes, mis amados hermanos, siervos de Dios. Dios les bendiga y nos vemos pronto. Aleluya.